En este video, exploraremos 15 señales bíblicas que actualmente, en el año 2024, se están cumpliendo, respaldadas por versículos bíblicos. La Biblia nos ofrece profecías y señales que indican los tiempos y las épocas en las que vivimos. Al observar estos eventos a través del lente de las Escrituras, podemos entender mejor el cumplimiento de la palabra de Dios y mantenernos alertas y preparados. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir las señales que marcan nuestro tiempo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. En Daniel capítulo 12, versículo 4, se menciona una profecía sobre el aumento del conocimiento en los tiempos del fin. Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en el contexto actual, muchos ven en él una clara referencia al increíble avance del conocimiento y la tecnología que hemos presenciado en las últimas décadas. El texto bíblico dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Aquí, el término ciencia se refiere al conocimiento en general, que abarca tanto el saber científico como el entendimiento en diversas áreas de la vida humana. El cierre y sellado del libro simbolizan que el pleno entendimiento de estas profecías y conocimientos estaba reservado para un tiempo futuro, un tiempo que muchos creen que estamos viviendo ahora. La frase «muchos correrán de aquí para allá» puede ser interpretada como una referencia a la movilidad global y la facilidad de viajar que caracteriza a nuestra época. En la actualidad, es posible desplazarse rápidamente a cualquier lugar del mundo, algo que era inimaginable en tiempos bíblicos. Además, el aumento de la ciencia se puede observar en la explosión de información y conocimiento a la que tenemos acceso hoy en día. La era digital ha transformado la manera en que adquirimos y compartimos conocimiento. Internet, por ejemplo, ha hecho posible que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pueda acceder a una cantidad ilimitada de información con solo unos clics. Las bibliotecas digitales, los cursos en línea y las plataformas educativas han democratizado el acceso al conocimiento como nunca antes en la historia. En términos científicos y tecnológicos, hemos visto avances impresionantes en campos como la medicina, la biotecnología, la inteligencia artificial y la exploración espacial. Estos desarrollos no solo han aumentado nuestro entendimiento del mundo y del universo, sino que también han cambiado profundamente nuestra forma de vivir. Por ejemplo, en medicina, los avances en genética y biotecnología han permitido el desarrollo de tratamientos innovadores y personalizados para enfermedades que antes eran incurables. La inteligencia artificial está revolucionando industrias enteras, mejorando la eficiencia y creando nuevas oportunidades. La exploración espacial ha expandido nuestros horizontes, llevándonos a considerar la posibilidad de colonizar otros planetas. Estos fenómenos reflejan un cumplimiento literal y figurativo de la profecía de Daniel sobre el aumento del conocimiento. La rápida acumulación y aplicación del conocimiento humano es un signo de los tiempos que muchos consideran una señal del cumplimiento de las Escrituras. Número 2. Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En Mateo, capítulo 24, versículo 7, Jesús describe una serie de eventos que caracterizarán los últimos tiempos antes de su regreso. Entre estos eventos, menciona específicamente desastres naturales y terremotos, los cuales han sido interpretados como señales del cumplimiento de las profecías bíblicas. El versículo dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esta declaración no solo habla de conflictos humanos y enfermedades, sino que también resalta los terremotos y otros desastres naturales como señales visibles y tangibles de los tiempos finales. Los terremotos son fenómenos naturales que han existido desde la creación de la Tierra, pero en los últimos tiempos, su frecuencia e intensidad
parecen haber aumentado significativamente. En las últimas décadas, hemos presenciado terremotos devastadores en diferentes partes del mundo, causando enormes pérdidas humanas y materiales. Estos eventos han sido documentados con mayor precisión gracias a los avances tecnológicos en la sismología, lo que nos permite monitorear y registrar estos fenómenos de manera más detallada. Además de los terremotos, otros desastres naturales como huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas e incendios forestales han mostrado un aumento en frecuencia e intensidad. Los científicos atribuyen parte de este incremento al cambio climático, que está alterando los patrones climáticos y provocando condiciones extremas en diversas regiones del planeta. La Biblia, sin embargo, también presenta estos eventos como señales proféticas, indicando que forman parte de un panorama más amplio de juicio y preparación para el fin de los tiempos. En el contexto de Mateo 24, Jesús menciona estos desastres naturales junto con otros signos como guerras, pestilencias y hambres. Este conjunto de señales es visto como una advertencia para la humanidad, instándonos a estar preparados y a mantener nuestra fe en medio de las tribulaciones. Los terremotos y otros desastres naturales sirven como recordatorios de nuestra fragilidad y la necesidad de buscar refugio en Dios. A nivel espiritual, estos desastres pueden interpretarse como llamadas de atención para que las personas reconsideren sus vidas y su relación con Dios. En tiempos de calamidad, muchos buscan respuestas y consuelo en la fe, lo que puede llevar a un avivamiento espiritual y a un retorno a los principios bíblicos. Por otro lado, estos eventos también revelan la interconexión de la creación y cómo el pecado ha afectado no solo a la humanidad, sino a toda la naturaleza. Romanos capítulo 8, versículo 22, dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Esta imagen de la creación sufriendo y esperando redención complementa la visión de los desastres naturales como señales de un mundo en necesidad de restauración y renovación. Número 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, se presenta una advertencia clara y directa sobre la apostasía y el alejamiento de la fe en los últimos tiempos. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, señala que llegará un momento en que algunas personas se desviarán de la fe cristiana, influenciadas por engaños y doctrinas falsas. El versículo dice: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esta profecía subraya la realidad de que, a medida que se acerca el fin de los tiempos, la verdadera fe será desafiada por influencias espirituales malignas y enseñanzas falsas. La palabra apostasía se refiere al abandono deliberado de la fe que una vez se profesó. No se trata simplemente de dudas o de una crisis de fe temporal, sino de un rechazo consciente y definitivo de las creencias fundamentales del cristianismo. Este fenómeno puede ser visto en diversos contextos en la actualidad, donde individuos o incluso comunidades enteras que antes seguían la fe cristiana se alejan de ella, adoptando creencias y prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas. El texto también menciona espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto sugiere que la apostasía no es solo un fenómeno humano, sino que tiene una dimensión espiritual donde fuerzas malignas activamente buscan desviar a los creyentes de la verdad. Estas fuerzas trabajan a través de falsas enseñanzas y filosofías que, aunque pueden parecer atractivas o razonables, en realidad están diseñadas para alejar a las personas de Dios. En los tiempos modernos, vemos múltiples ejemplos de cómo las doctrinas engañosas pueden manifestarse. El relativismo moral, que sugiere que no hay verdad absoluta y que cada individuo puede determinar su propia moralidad, es una de estas doctrinas. Este tipo de pensamiento se opone a las enseñanzas bíblicas que sostienen que la verdad y la moralidad están definidas por Dios y reveladas en su palabra. Otro ejemplo es el creciente interés en el ocultismo, la nueva era y otras prácticas espirituales que se apartan de la adoración del Dios verdadero. Estas prácticas, aunque a menudo se presentan como inofensivas o incluso beneficiosas,
pueden llevar a las personas a alejarse de la fe cristiana y abrirse a influencias espirituales negativas. La secularización de la sociedad también contribuye a la apostasía. En muchas partes del mundo, las instituciones y la cultura han dejado de apoyar la fe cristiana, promoviendo en su lugar una visión del mundo que excluye a Dios. Esto crea un ambiente donde la fe es vista como irrelevante o anticuada, y muchos, especialmente los jóvenes, se sienten presionados a conformarse a los valores y creencias seculares. Además, dentro de la propia Iglesia, puede haber enseñanzas que, aunque aparentemente basadas en la Biblia, distorsionan su mensaje para adaptarse a las tendencias culturales o para ganar popularidad. Este fenómeno, conocido como Evangelio de la Prosperidad o Evangelio ligero, a menudo minimiza la realidad del pecado, la necesidad de arrepentimiento y la llamada al sacrificio y la obediencia a Dios. Número 4. Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesús advierte sobre un signo significativo de los tiempos del fin: las guerras y los rumores de guerras. Este versículo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A través de estas palabras, Jesús proporciona tanto una advertencia como una exhortación a mantener la calma y la fe en medio de la agitación. La frase guerras y rumores de guerras sugiere no solo conflictos armados reales, sino también la constante amenaza y expectativa de guerra. En el contexto actual, este fenómeno es evidente a nivel global. Desde las guerras tradicionales entre naciones hasta los conflictos internos y la guerra civil, el mundo está plagado de violencia y conflicto. Además, los rumores de guerras, que incluyen la tensión diplomática, las amenazas de conflicto y la propaganda bélica, aumentan la sensación de inestabilidad y temor. En las últimas décadas, hemos visto conflictos prolongados en diversas regiones, como en el Medio Oriente, África y Europa del Este. Estos conflictos no solo causan destrucción y pérdida de vidas, sino que también generan crisis humanitarias, desplazamiento masivo de personas y una profunda inestabilidad política y económica. Los conflictos modernos a menudo tienen raíces complejas, incluyendo diferencias étnicas, religiosas, políticas y económicas, lo que los hace difíciles de resolver y propensos a prolongarse. Además de las guerras actuales, los rumores de guerras también juegan un papel crucial en la percepción global de inseguridad. La proliferación de armas nucleares, las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, y los conflictos latentes en regiones estratégicas crean una constante sensación de inminente conflicto. Estas tensiones se alimentan de retórica agresiva, maniobras militares y políticas de disuasión que mantienen al mundo en un estado perpetuo de alerta. Jesús, sin embargo, nos dice: mirad que no os turbéis. Esta exhortación a no turbarnos es crucial. Significa que, a pesar de la gravedad y la frecuencia de estos conflictos, los creyentes no deben ser dominados por el miedo o la ansiedad. Jesús nos recuerda que estas cosas es necesario que todo esto acontezca. Esto sugiere que tales eventos están dentro del plan soberano de Dios y deben ocurrir como parte del proceso hacia el cumplimiento de sus propósitos finales. Este llamado a no turbarnos también implica confiar en la providencia y soberanía de Dios. Aunque las guerras y los rumores de guerra son perturbadores y trágicos, no son el fin definitivo. Jesús añade: pero aún no es el fin. Esto indica que estos eventos son preludios a los tiempos finales, pero no el fin en sí mismo. Nos recuerda que hay un propósito mayor en juego y que, a pesar de la aparente anarquía, Dios sigue siendo el Señor de la historia y su plan se cumplirá. En un sentido práctico, estas palabras de Jesús nos invitan a vivir con una perspectiva eterna y a no ser consumidos por las preocupaciones temporales. Nos llama a ser agentes de paz en un mundo lleno de conflicto, a orar por la paz y la justicia, y a trabajar para aliviar el sufrimiento de aquellos afectados por la guerra. También nos exhorta a mantener nuestra fe y esperanza firmemente ancladas en Dios, sabiendo que Él tiene el control
y que su reino será establecido finalmente. Además, este versículo resalta la importancia de la comunidad de fe en tiempos de conflicto. La Iglesia, como cuerpo de creyentes, debe ser un refugio de paz y apoyo mutuo, fortaleciendo a sus miembros para enfrentar las turbulencias del mundo con confianza en Dios. En tiempos de guerra y rumores de guerra, la comunidad de fe puede ofrecer consuelo, recursos y una perspectiva basada en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Número 5. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesús habla sobre la persecución que los cristianos enfrentarán en los tiempos finales. El versículo dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta declaración de Jesús resalta la gravedad y universalidad de la persecución que los seguidores de Cristo experimentarían. La persecución de los cristianos no es un fenómeno nuevo. Desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos han enfrentado hostilidad y violencia debido a su fe. En la era de los apóstoles, muchos seguidores de Jesús fueron martirizados, encarcelados y sometidos a diversas formas de tortura. El apóstol Pablo, por ejemplo, sufrió múltiples persecuciones y encarcelamientos mientras predicaba el Evangelio. La persecución continuó a lo largo de la historia, con períodos de intensa opresión en diferentes regiones y épocas. En la actualidad, la persecución de los cristianos sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Según organizaciones que monitorean la libertad religiosa, como Open Doors y Voice of the Martyrs, millones de cristianos enfrentan persecución en países donde el cristianismo es minoría o donde los gobiernos son hostiles a la religión. Esta persecución puede tomar diversas formas, desde la discriminación social y económica hasta la violencia física y la muerte. En países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia y Pakistán, los cristianos practican su fe en secreto, a menudo bajo la amenaza constante de ser descubiertos y castigados severamente. En estos lugares, asistir a una reunión de adoración, poseer una Biblia o simplemente confesar la fe cristiana puede llevar a la cárcel, la tortura o incluso la ejecución. La persecución también se manifiesta en forma de ataques a iglesias, secuestros y violencia dirigida contra individuos y comunidades cristianas. La persecución no siempre es física. En muchos lugares, los cristianos enfrentan discriminación sistemática que limita sus oportunidades de educación, empleo y participación en la vida pública. Esta marginación puede ser tan devastadora como la persecución física, pues busca excluir y silenciar a los cristianos en la sociedad. Jesús advirtió que sus seguidores serían aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto refleja una verdad profunda. La persecución está intrínsecamente ligada a la identificación con Cristo. Los cristianos no son perseguidos solo por sus creencias o prácticas, sino por su lealtad a Jesús y su rechazo a conformarse a los valores y sistemas del mundo que se oponen a Dios. Este aborrecimiento por causa del nombre de Jesús es un testimonio de la oposición espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. A pesar de la severidad de esta persecución, Jesús también ofrece consuelo y esperanza a sus seguidores. En el Sermón del Monte declara: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza promete una recompensa eterna para aquellos que sufren por su fe. La persecución, aunque dolorosa, es vista como un honor y una oportunidad para testificar del poder y la gracia de Dios. La respuesta de los cristianos a la persecución ha sido notablemente consistente a lo largo de los siglos. En lugar de rendirse o retractarse de su fe, muchos han demostrado una valentía y una firmeza extraordinarias. La historia está llena de relatos de mártires que enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable, inspirando a otros a seguir a Cristo con mayor devoción. Tertuliano, un teólogo de la Iglesia primitiva, afirmó que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, señalando cómo la persecución a menudo fortalece y expande la fe cristiana. La persecución también ha llevado a la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana.
Las iglesias perseguidas a menudo se unen más estrechamente, compartiendo recursos, oraciones y ánimo. Las comunidades cristianas alrededor del mundo también se movilizan para apoyar a sus hermanos y hermanas perseguidos, proporcionando ayuda humanitaria, apoyo legal y defensa pública. Número 6. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús pronuncia una profecía clave sobre la proclamación del evangelio en todo el mundo. Este versículo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta declaración es fundamental para entender el propósito y la misión de la Iglesia en la era actual. El Evangelio del Reino se refiere a las buenas nuevas de salvación y redención a través de Jesucristo, el mensaje central de la fe cristiana. La proclamación de este Evangelio es una tarea que Jesús encomendó a sus discípulos antes de ascender al cielo, conocida como la Gran Comisión. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús instruye a sus seguidores: Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión de llevar el Evangelio a todas las naciones ha sido un impulso central para la Iglesia desde sus inicios. Los primeros apóstoles y misioneros cristianos viajaron extensamente, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias en diversas regiones del Imperio Romano y más allá. A lo largo de los siglos, esta labor misionera ha continuado, con innumerables hombres y mujeres dedicando sus vidas a compartir la fe cristiana en contextos culturales y lingüísticos diversos. En la era moderna, la proclamación del Evangelio ha alcanzado nuevas dimensiones gracias a los avances tecnológicos y los medios de comunicación. La radio, la televisión, Internet y las redes sociales han abierto nuevas vías para difundir el mensaje cristiano a un público global. Organizaciones misioneras, iglesias y ministerios individuales utilizan estas herramientas para llegar a lugares que antes eran inaccesibles o donde el cristianismo era desconocido. Además, la traducción de la Biblia a múltiples idiomas ha sido una labor crucial en la proclamación del Evangelio. Desde los primeros esfuerzos de traducción en el siglo IV con la Vulgata Latina, hasta los proyectos contemporáneos de organizaciones como Wycliffe Bible Translators y la Sociedad Bíblica, el objetivo ha sido poner la palabra de Dios al alcance de todas las personas en su lengua materna. Hoy en día, la Biblia está disponible en más de 3.000 idiomas, permitiendo que millones de personas accedan directamente al mensaje del Evangelio. La globalización y la migración también han jugado un papel significativo en la expansión del Evangelio. A medida que las personas se trasladan y establecen nuevas comunidades en diferentes partes del mundo, llevan consigo su fe y establecen iglesias y comunidades cristianas. Esto ha facilitado la propagación del cristianismo a través de redes personales y familiares, además de los esfuerzos organizados de evangelización. Sin embargo, la tarea de proclamar el Evangelio en todo el mundo enfrenta desafíos considerables. En muchos países, los cristianos sufren persecución y restricciones legales que dificultan la predicación abierta del Evangelio. En estas regiones, los creyentes deben encontrar maneras creativas y a menudo clandestinas para compartir su fe y cumplir con la misión encomendada por Jesús. A pesar de estos obstáculos, la Iglesia continúa creciendo y el mensaje del Evangelio sigue extendiéndose. El concepto de testimonio a todas las naciones implica no solo la proclamación del Evangelio, sino también vivir de acuerdo con sus enseñanzas y demostrar el amor y la justicia de Dios en la vida diaria. Los cristianos son llamados a ser luz y sal en el mundo, mostrando a través de sus acciones y actitudes el carácter transformador del Evangelio. Este testimonio visible complementa la proclamación verbal del mensaje, haciendo evidente la verdad del Evangelio en la vida de los creyentes. La promesa de Jesús en Mateo 24, 14, también lleva una implicación escatológica significativa, y entonces vendrá el fin.
Esto sugiere que la proclamación del Evangelio a todas las naciones es un preludio necesario para el retorno de Cristo y la consumación del reino de Dios. La misión de evangelizar no solo tiene un impacto temporal, sino que está directamente ligada al cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad y el mundo. Número 7. Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús advierte sobre la aparición de falsos profetas y engañadores como una de las señales de los tiempos finales.